Amen. Hallelujah. The Lord is risen. Aleluya. Together we have journeyed through Lent and Holy Week, and now at the tomb, something huge has happened. Juntos hemos caminado por el tiempo de la Cuaresma y el Triduo Pascual, y hoy en la tumba algo ha pasado. Something huge, world-shifting, Algo grande, algo que transformó el mundo, life-changing. algo que cambia la vida. But there's something in this story we may have missed. Pero hay algo en esta historia que nosotros a lo mejor no hemos mirado. Think about it. When something major happens, Pensemos sobre esto. Cuando algo grande pasa, some big news, una noticia grande, who usually gets the first word? ¿quién recibe la primera noticia o la primera palabra? The people in charge, La gente que está encargada, the important people, la gente importante. the high muckety mucks. But not in God's realm. Pero no en el reino de Dios. God always turns things upside down. Dios siempre cambia las cosas al revés. So this big news didn't go first to the Roman authorities. Esta noticia tan importante no fue primero a las autoridades romanas Or to the self-serving religious leaders. o a los líderes religiosos. It didn't even go to the 11 disciples first. No fue ni siquiera a los 11 discípulos primero. The big news was first shared with two women, La primera noticia fue anunciada a las dos mujeres, Mary Magdalene and the other Mary. María Magdalena y la otra María. Now, women were second-class citizens then. Las mujeres en ese entonces eran como ciudadanas de segunda clase. They weren't allowed to join the men in many religious activities. Ellas no tenían autoridad o derecho de ir con los hombres a algunas celebraciones religiosas. They were often oppressed or ignored. Usualmente estaban oprimidas o ignoradas. Yet God entrusts the message of resurrection to two women. Y aún así, Dios le entregó, le confió ese mensaje de la resurrección a dos mujeres. And the angel tells them to go tell his disciples. Y el ángel le dice a ellas que vayan y le digan a sus discípulos. They are the first to share the good news. Ellas son las primeras en expandir la buena noticia. They become the first apostles, Ellas son las primeras apóstoles, commissioned and sent by Jesus. comisionadas y enviadas por Jesús. So God doesn't go to the powerful. Dios no va a los que tienen poder, Amen. But to the underprivileged and scorned, pero va a aquellas que son menos privilegiadas y oprimidas, the oppressed. los oprimidos. So the risen Jesus seems to be doing things differently, So, Jesús, que ha resucitado, parece que está haciendo las cosas diferente, as you. como usualmente lo hace. And Peter seems to get this message Y Peter parece que recibe ese mensaje. after the resurrection and ascension, Después de la resurrección y la ascensión, as Acts 10 shows us. como nos dice en los Hechos de los Apóstoles 10. It says, Peter began to speak to Cornelius and the other Gentiles. I truly understand that God shows no partiality, but in every nation, every people, anybody, anyone who fears God and does what is right is acceptable to God. You know the message he sent to the people of Israel, preaching peace by Jesus Christ. He is the Lord of all. Ahora entiendo que de veras Dios no hace diferencia entre una persona y otra, sino que en cualquier nación acepta a los que lo reverencian y hacen lo bueno. Dios habló a los descendientes de Israel, anunciando el mensaje de paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. And as we see throughout the book of Acts and the New Testament, Y como vemos nosotros en el libro de los Hechos de los Apóstoles y a través del Nuevo Testamento, the message moves from Jerusalem to Judea to Samaria and to the ends of the earth. el mensaje va de Jerusalén a Judea, Samaria y al resto del mundo. All nations, all languages, all people, Todas las naciones, todas las personas, todos los lenguajes, all are welcome in the reign of God. todos estamos bienvenidos en el reino de Dios.
Now, look back at the gospel story of Matthew 28 that we heard. Ahora, miremos de nuevo al Evangelio de Mateo 28 que hemos escuchado. And there's something we may miss there as well. Hay algo que de pronto nosotros no hemos visto de nuevo. The angel tells Mary Magdalene and the other Mary to go tell Jesus' disciples. El ángel le dice a María Magdalena y a la otra María que vayan y le cuenten a los otros discípulos. And they leave quickly with fear and great joy. Y ellos salen a anunciarlo con mucho miedo y felicidad. I love the emotions there, the fear and great joy. Me encantan las emociones ahí, miedo y felicidad. So at the command, they run to tell his disciples. Entonces, bajo esa dirección, esa orden, ellas van a decirle a los apóstoles, His students, his followers. sus estudiantes, sus seguidores, And Jesus suddenly meets them and says, greetings. y Jesús de un momento a otro los encuentra y les dice, saludos. I love that. Greetings. Me encanta eso, saludos. They came to him, took hold of his feet, and worshiped him. Ellas vinieron, abrazaron sus pies y lo adoraron. Then Jesus said to them, do not be afraid. Jesús les dijo a ellas, no tengan miedo. Go and tell my brothers to go to Galilee. Vayan y díganle a mis hermanos que se vayan a Galilea. There they will see me. Allá me verán. Now, remember what Jesus usually called the 12 when he was walking the earth. Ahora, ¿recuerdan cómo Jesús llamaba a los 12 cuando estaba aún con ellos en la tierra? Things like disciples, children, little flock. Los llamaba discípulos, niños, mi pequeño rebaño y el rebaño. But this time he calls them brothers. Pero esta vez les dice hermanos. And it's important to note that the Greek word translated brothers Y es importante saber que la palabra griega traducida hermanos could just as well be translated brothers and sisters puede ser traducida también hermanos y hermanas or siblings. o hermanos. We don't have siblings. Es hermanos. Well, in the same way, Greek uses the masculine plurals for any group. En la misma manera, el griego utiliza como nosotros en español la misma palabra para masculino y femenino. Any group that includes males, Todos los grupos que incluyen el masculino, even if there are 9 men and 1 woman. incluso si hay nueve mujeres y un hombre. I got 9 you. women I got you. and 1 man. So Matthew clearly indicates that women are in the larger group of Jesus' disciples. Mateo claramente indica que son más las mujeres que están en el grupo de seguidores de Jesús. What does this tell us? ¿Qué nos dice esto? In the resurrection life, En la vida de la resurrección, all who follow Jesus become family with Jesus. todos los que seguimos a Jesús vamos a ser la familia de Jesús. We are all brothers and sisters and brothers and sisters. Todos vamos a ser hermanos y hermanas. Siblings. Hermanos. We are all brothers and sisters in the resurrection life. Todos somos hermanos y hermanas en la vida de la resurrección. We are all part of God's family with our brother, Jesus Christ. Todos somos familia con nuestro hermano Jesús. And that's one thing I love about St. Gabriel's, is that we are family with our brother Jesus. Y esa es una de las cosas que me encantan de San Gabriel, que todos somos una familia en Jesús. Amen. Now think back about the journey of Jesus to this point. Pensemos un momento en todo el viaje, el transcurso de la vida de Jesús hasta este punto. Jesus' ministry on earth was launched with the supernatural creation of wine. El ministerio de Jesús en la tierra comenzó con una transformación del vino. And that was at a merry gathering. Y eso fue en una fiesta. The very finest wine he miraculously made out of water. El mejor vino que ha habido, y él lo transformó del agua. And he served that wine to the surprised guests at the wedding in Cana. Y él sirvió este vino a todos los invitados que estaban sorprendidos en la fiesta de Caná. This was the wine of life. Este fue el vino de la vida. Then his life ended Y después su vida terminó with wine in a much cooler, darker setting on Good Friday.
con un vino en una situación más oscura, más dura, el Viernes Santo. That was the cheap sour wine given him on a sponge at the end of a stick. Ese fue un vino barato que le dieron a él en una esponja cuando estaba en la cruz. This was the wine of death, suffering. Este fue el vino de la muerte, del sufrimiento. But then we remember Christ's life and death with the wine of the Eucharist. Pero después nosotros recordamos la vida y la muerte de Jesús con el vino de la Eucaristía. His blood shed on the cross. Su sangre que se derramó en la cruz. Remembering him, Recordándolo a él, honoring his deep sacrificial love for us, honrando ese sacrificio que tuvo por nosotros en la cruz, experiencing his very presence with us when we drink it. experimentando su presencia con nosotros cada vez que lo bebemos. Because he is risen, he is alive. Porque Él ha resucitado, Él está vivo, He is with us now. Él está con nosotros ahora. Every time we commune with him and with one another. Cada vez que nosotros recibimos la comunión con Él y unos a otros. This is the wine of love. Este es el vino del amor. Beloved, we thirst for this wine of love. Queridos hermanos y hermanas, nosotros tenemos sed de este vino de amor. We thirst for God's healing, loving presence. Tenemos sed por este vino que sana, por la presencia de Jesús. God's loving presence in our pain-racked lives. La presencia de Dios en nuestro dolor, en el dolor de nuestras vidas. And as we all gather together at the table and share the bread and wine as family, Y ahora que nos reunimos todos juntos alrededor del altar como hermanos y hermanas, with our brother Jesus, con nuestro hermano Jesús, God willingly gives that abundant love, Dios bondadosamente nos da ese amor abundante, that healing presence, esa presencia sanadora, so that we might share it with others. para que nosotros la compartamos con otros. Beloved, we are all family. Queridos hermanos y hermanas, nosotros somos familia. All are welcome in the resurrection life of Jesus. Todos estamos bienvenidos en la vida de la resurrección de Jesús, Because the Lord is risen. porque el Señor ha resucitado. The Lord is risen indeed. Hallelujah. El Señor ha resucitado de verdad. Aleluya.